Hay mucho para hablar de política. Julio tiene una mirada crítica, por supuesto, sobre lo que está pasando en la actualidad, pero se vienen, bueno, en medio de la campaña, se vienen las candidaturas, todos se alinean en la oposición detrás de Larreta, en el gobierno también detrás de Cristina. ¿Cuál es tu mirada sobre esta campaña política, Julio? Gracias por el contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Mi mirada es triste porque recién Damián explicaba un país que se hundía antes y se hunde ahora, una sociedad sin proyecto. Y lo que estamos discutiendo es la administración de la decadencia, no la salida de esta crisis. Entonces, la política no está en el lugar de devolverle la esperanza a la sociedad, Hugo, que es lo que necesita. Antes hablabas de Cuba, que en ese tema es duro. Yo siempre digo, el peronismo nunca tuvo la relación de dependencia o de apoyo a Cuba. Perón lo echa a John William Cook por enamorarse de Cuba. Y Cook era el heredero, el que nombra a él como... O sea, Cuba para nosotros nunca fue un objetivo. Ahora, para el izquierdismo sí. Y hoy escribimos todos, entre ellos Beatriz Sarlo, que pone este hecho de los intelectuales que no fueron capaces de decir la verdad. Si Cuba es una dictadura, el socialismo y el bloqueo son una excusa. Julio, ¿por qué Alberto Fernández entonces dice cosas como no conozco en profundidad la situación que está sucediendo en Cuba? Yo fui a Cuba 8 veces. Digo, no para apoyar, sino la curiosidad de la evolución de ese proceso. Nadie puede negar, me parece que está el tema de la relación de Cristina con Cuba, y de su hija. Ahora, esa frase es muy poco feliz. Claro. Nosotros tenemos que condenar todas las dictaduras, las de izquierda y las de derecha. En rigor, para la dictadura, la ideología es una excusa. El hecho de fondo es quedarse con el poder. Lo demás son detalles. Claro. Julio, ¿qué ves de la campaña y qué ves como posibilidad de la próxima elección? ¿A quién ves ganando? Más allá de que no tenés la bola, digo, pero analizando el tema. Yo veo muy débil al gobierno, muy débil. Veo el proyecto kirchnerista agonizando, que la lógica sería que el poder próximo le toque al otro lado, y en el otro lado veo un debate entre el radicalismo y el PRO, que es la cuestión de fondo de la Argentina. Me parece que los radicales han salido a pelear y a decir, bueno, en la anterior fuimos detrás de Macri, el fracaso, porque a veces decimos el espacio del medio, pero la verdad, Hugo, está en el medio entre Macri y Cristina. O sea, aquel que se corra al centro va a ser el que le devuelva a la sociedad la esperanza del futuro. Y en rigor es un proyecto hecho entre los dos, ni tan de derecha ni tan de izquierda, un balance entre iniciativa privada y justicia social. Eso es lo que necesitamos. Decías recién que el kirchnerismo está agonizando, ¿por qué? Bueno, porque está a la vista, no tiene proyecto, lo que vos planteás de Alberto. Ya lo que dicen es cualquier cosa. Hay un sector que apoya a Cuba, un sector que viene del viejo marxismo con el cual nunca tuvimos nada que ver. Es decir, no tiene coherencia, es un amontonamiento de ambiciones sin ningún rumbo. La Argentina no tuvo la menor mejoría a partir del gobierno de Alberto. La cuarentena más larga del mundo nos dañó en lo económico muchísimo, nos dañó en educación y no nos ayudó en economía, nos destruyó en economía. O sea que el balance real del gobierno es triste. Ahora, Julio, vos decís un kirchnerismo agonizante, sin embargo, se la ve a Cristina en una audiencia el otro día, el viernes, en el tribunal, hablando 2 horas, con una autoridad y con una cantidad de grupo que la sigue, con un poder fáctico muy importante. ¿Está agonizando el kirchnerismo o no? Hugo, la política es la capacidad de seducir a los otros, no a los propios. El kirchnerismo tiene un 27, un 28%. Las 2 horas de Cristina son para ese 28%. Claro. ¿Por qué puso a Alberto? Para ir más allá de ella, porque ella perdía. Digamos,
yo decía siempre, Macri y Cristina, el que se corre gana. Se corrió Cristina, porque tiene una lucidez que Macri no usó y una generosidad en ese momento. Pero hoy Cristina le habla a los propios. Y en la Argentina, lo vemos en las encuestas, todos los grandes candidatos tienen Cristina, Alberto, Macri, más del 65% de rechazo. O sea, el fracaso del proyecto de la sociedad lleva a descreimiento en la política. Por eso una dirigencia que te llevó a la quiebra. Claro. Hablas de un kirchnerismo desgastado. ¿Cómo ves, por ejemplo, la Cámpora, el Instituto Patria, ante esta situación? Yo nunca vi que tengan una idea. Tienen codicia. Agarran cajas, agarran cargos. Ahora, cuando vos le preguntás qué piensan, si hay un pensamiento capaz de seducir al que no tiene la misma idea de ellos, no. Es el sectarismo. O es autoritarismo o es fracaso electoral. Esto es así, no es para las urnas. Entonces, ¿qué ves del radicalismo que se renueva con candidatos más famosos, lo de Manes? ¿Cómo analizás a la oposición, el nuevo rol de Larreta, Jorge Macri que se baja en pos de la unidad, lo mismo hace Patricia Bullrich? ¿Cómo ves a Juntos por el Cambio o a Cambiemos? Yo veo dos luchas, los radicales y el PRO. Los del PRO se va armando porque tienen, para ellos Larreta es el candidato, el radicalismo todavía no eligió. Pero cuando yo escucho a un Gerardo Morales decir lo que dice, pienso que ese Gerardo Morales fue capaz de enfrentar a Milagro Sala y de meterla presa y ganarle la elección. Quiero decir, para esta Argentina sin proyecto, ese radicalismo tiene más lógica que hacer bicisenda. Digamos, me parece que ese es el balance, ¿no? ¿Y qué opinás de la llegada de estos, como se los conoce, ¿no?, los famosos outsiders de la política, personas como Facundo Manes, que vienen de otro sector y que intentan instalarse aquí? Me llevo bien con Manes, almorcé no hace mucho, pero claro, mientras la política tenga que pedir prestado el prestigio, es porque no es capaz de generarlo ella. O sea, buscás prestigio en la medicina, en el deporte, en la danza, no sé en dónde lo buscás. Ahora, en Uruguay o en Chile, los políticos tienen prestigio propio. Mujica y Sanguinetti son logros de la política, un centro izquierdo, un centro derecha. Primero, coinciden en el proyecto. El modelo Uruguay es el mismo para Sanguinetti que para Mujica. Se diferencian en los acentos. El modelo argentino para Cristina para un rumbo, para Macri para el otro. El resultado es el fracaso y los políticos el desprestigio. Ahora, Julio, ¿qué pasa con la pobreza, no? Digo, ¿hubo tanta pobreza en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, como con otros gobiernos peronistas hoy en día? Bueno, yo fui diputado peronista en un país que tenía el 4% de pobreza. Claro. Pero por el peronismo, por el radicalismo, por Frondizi y hasta por Lanuse. Claro. 4% de pobreza. O sea, yo fui diputado en un gobierno donde no habíamos nunca visto caído alguien en la calle pidiendo limosna. Claro. Nunca. Entonces nosotros tenemos 45 años de decadencia. Claro, claramente. El golpe, Menem, los Kirchner, digamos, esto de que la culpa la tuvo, si Macri tuvo mucha culpa, sí. La culpa de Macri es la frustración que trajo al no kirchnerismo. Ese fracaso es doble. Es un fracaso político y es un fracaso porque nos devuelve el poder al otro lado. Ahora, en estos 45 años, el peor fue Menem lejos para mí. La destrucción de la Argentina es la dictadura y el menemismo. Claro. Y los demás que no se animan a salir de esa caída. Vos hablás de 45 años y hoy se recuerdan los 27 años del atentado a la AMIA. Y el viernes, en el medio del homenaje de los familiares, Cristina aparece dando un discurso y casi una absolución anticipada. Veremos qué dice el Tribunal Oral Federal número 5 en la causa Memorándum. ¿Ves que la justicia también se arrodilla o en todo caso cede a las pretensiones de la política de turno como parte de este panorama que vos describís, Julio, o no? Hugo, necesitamos los demócratas defender la justicia que hay.
Si la cambian va a ser en favor del gobierno de turno, no de nuestro pensamiento. Quiero decir, yo defiendo a la Suprema Corte que tenemos, porque si la tocan van a poner una que les sirva a ellos. Por eso. Entonces, seamos cuidadosos con la justicia. A veces me gusta y a veces no. Esta que hay hoy es la mejor que podemos tener. No la toquemos, por favor. Bien, interesante. Vuelvo a algo que mencionaste recién que tenía que ver con las culpas, ¿no? Hablabas, se echan las culpas unos a otros. ¿Se puede hacer campaña solamente echándole la culpa al otro? No, es terrible. Si nosotros tenemos una caterva de denunciadores y una ausencia de propuestas, nadie propone cómo vamos a dar trabajo, cómo vamos a generar divisas, cómo vamos a pacificar los ánimos, cómo nos vamos a calmar, a salir del conflicto permanente. Es decir, la idea de que yo puedo eliminar al otro no existe, es suicida. Ni el populismo puede eliminar a los que dicen Bolívar, ni la derecha puede eliminar al populismo. Es decir, hay que encontrar un punto de convivencia, de coincidencia. En ese punto está el futuro de la Argentina y la recuperación del respeto a la política. Ahora, ¿se discuten en las elecciones dos modelos de país? Digo, esto que parece... No. En las elecciones se discute un solo modelo de codicia de cargos, nada más. Hasta ahora, seamos francos, si no nos vendemos cualquiera. Yo no escuché a nadie que me ponga a discutir qué invertimos, qué hacemos, cómo arreglamos los ferrocarriles, cómo exportamos. Nadie. Absolutamente nadie. Hay quejas, pero hay acusaciones, 1000 propuestas. Nosotros somos una sociedad sin propuestas. Nos quedamos con eso, Julio. Somos una sociedad sin doloroso, propuestas. Es doloroso, pero es una descripción y de eso se trata. Y te agradecemos el contacto y el análisis, como siempre, generoso. Julio Bárbaro. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Y saludamos ahora sí a Luis Majul, que ya está aquí en el estudio. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están, Agustina? ¿Cómo está Hugo? Ya estoy viendo a Florencio Randazzo llegar. Vamos a hacer un mano a mano con él en el pase entre Especial Domingo y la